nos adentramos en uno de los rincones con más historia de Alhaurín el Grande, el Molino Morisco de los Corchos. De origen andalusí, con presencia documentada ya en tiempos de la Reconquista, esta antigua fábrica harinera toma su energía del río Faala. Gracias al esfuerzo de generaciones, el molino sigue hoy en pie como testigo vivo de la historia rural. Acompáñanos a conocer su pasado, su funcionamiento y su entorno natural con Miguel Galiano, actual custodio de esta joya patrimonial. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, aquí venimos a ver el Molino Morisco de los Corchos. Pues aquí estamos nosotros para enseñarlo. Qué entorno más bonito, la verdad. La verdad que ahora eso, en el tiempo que estamos y este año con bastante agua y tanta luz que entra aquí, Sí. pues el entorno ahora es muy verde, es muy puro. Esto es una maravilla. La Ahí verdad que- había tenido el puentecito, Sí, vaya, sí. esto es Tiene increíble. varios recursos por aquí que son de cuento prácticamente. ¿Qué sabemos del origen de este molino? ¿Por qué creéis que es árabe? Pues mira, para cuadrarnos un poco históricamente, que nosotros tengamos constancia, el molino tiene unos 500 años de historia. ¿Por qué? Porque hay documentos en la biblioteca de la Universidad de Málaga. Todo esto viene fundamentado por Sebastián López, que fue el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, del grado de Historia. Y ese hombre venía mucho aquí a estudiar el entorno, mirarlo, y hablaba muchísimo con mi abuelo, a recabar historia viva de aquí. Y él mismo estuvo recabando información y dio con algunos documentos que decían, firmados por los Reyes Católicos, ya estamos hablando de la época de la Reconquista, aproximadamente por 1480, que es cuando se empieza a reconquistar la parte de la zona del Guadalhorce, que había presencia de una fábrica harinera en la ribera del río Faala. La fortaleza de Faala estaba ahí arriba, entonces, por historia y por esos documentos, sabemos que en esa fecha ya existía el molino en esta zona. De ahí hacia atrás, pues si los árabes estuvieron en España 700, 800 años, pues quizás tenga más años, pero para tener constancia cierta, Sí. ese tiempo. Y a la fortaleza hacia árabe, pues sabemos que el molino era la fábrica harinera de dicha fortaleza. ¿Qué tipos de molinos existían? ¿Qué tipo es este? ¿Y cómo era todo el proceso del sistema hidráulico? Pues mira, te comento. Dentro de los molinos hidráulicos, este era el más tradicional que había. Tiene 2 entradas de agua por arriba y 2 salidas de agua. Si hay materia prima suficiente y agua suficiente, pueden moler las 2 piedras a la vez. Si no disponemos de mucha materia prima o por el contrario no hay mucha agua, habría que canalizar el agua solo a una piedra y solo se podría utilizar lo que es una piedra. Después hay otro tipo de molino con una sola entrada de agua por arriba y 2 salidas por abajo, pero los saetillos, que es el lugar por donde sale el agua, son laterales y habría que canalizar el agua para un lado o hacia el otro, pero generalmente este es el más tradicional y ya te digo, tiene 2 entradas de agua por arriba y 2 salidas de agua. Y ahora esto es un poco más complejo porque voy a comentar lo que es la estructura de abajo hacia arriba, voy a decir una serie de palabrejas que a lo mejor nos va a sonar un poco raro, pero bueno, vamos conociendo. Vamos a ir conociéndolo. Para que nos entendamos un poco, de abajo hacia arriba encontramos la puente, que es una madera que está sumergida en agua y es la que apoya abajo del todo. Sobre la puente apoya la maza, que es esa madera central redonda, y sobre la maza enganchan esta serie de espigas, que son las cucharas. Cuando accionamos, si ves aquella cadena, cuando accionamos la cadena hacia arriba, el agua cambia de dirección, sale por un pequeño agujerito así que se llama el saetillo. Al cambiar de dirección golpea sobre las espigas o cucharas, que es lo que te he comentado, mueve el eje central y sobre esa masa, que es el eje central, hay un eje que sube hacia arriba, donde está enganchada la piedra voladera. Tantas vueltas da el roderno, da la piedra voladera, y es lo que permite de mover una piedra sobre la otra para que se pueda moler el grano. Te digo que es un poco complejo, pero así a grosso modo ese sería para que nos entendamos un poco.
Bueno, esto era la pililla. Esto ¿Qué es lo que- función tenía y por qué era tan importante lavar el grano? Esto es lo que comúnmente conocemos como la pililla. Pues el grano había que lavarlo porque cuando el grano se sembraba, se recogía con la hoz en los campos y al recogerlo con la hoz después se llevaba a la jera para que el grano se soltase de la espiga. En la jera se trillaba con el carrillo, la tabla de trillar, que ahora después lo veremos allí dentro. Y después al recoger el grano traía mucha impureza, traía mucha china, mucha paja. Entonces este grano antes de molerlo había que lavarlo. Para eso se utilizaba esta pililla. El grano se vertía en la pililla, como vemos en la paja por densidad flota y por esta parte de arriba levantamos esta tablita, se iría las pajas y la hierba y después cuando levantamos este pequeño tabloncito el grano sale por ahí y la china y las impurezas se quedan en este pequeño laberinto que vemos que hay en el fondo de lo que es la pililla. Ahí colocamos como un colador grande que se llama la caldera, que está ahí dentro, que nos permite quedarnos con el grano y que suelte el agua. Cuando ese grano fin está mojado, hay que extenderlo en una serie de alfombras grandes que se hacían con esparto, que se llaman esteras o redondeles, y se tendía ahí, que era una zona que antes había menos vegetación, entraba mucho más el sol, y se extendía ahí para que se secase. Cuando ya tenía un grado óptimo de humedad, se recogía y ya se podía moler. Ajá, muy bien, pues seguimos. En esta sala se conservan aún las piezas esenciales del proceso tradicional: piedras, ejes, poleas. ¿Cómo se preparaban las piedras? Pues bueno, como he dicho, esto es un proceso bastante complejo. Nosotros ahora lo estamos explicando un poco más leve, pero un proceso bastante complejo y rutinario. A la hora de moler las piedras había que prepararlas, había que hacerle una serie de rayones, que son los que permiten triturar el grano. Hay dos tipos de rayones, unos rayones que trituran el grano y hay otros rayones que ayudan a recogerlo para ir recogiéndolo hasta que caiga al cajón, que es donde finalmente se deposita la harina. ¿Cómo se trata la piedra? Para ello tenemos que hacer uso del percante, que es esta especie de grúa, y la piedra tiene preparadas dos orificios, uno en un lado y otro en el lado opuesto. Para ello se coge una especie de este burlón que está aquí, se introduce en el percante, y en el agujero de la piedra, y otro que hay en el lado opuesto, se le da a la grúa y se levanta. ¿Que se va a tratar la piedra de arriba? Se le da la vuelta y se le hace los rayones con esta especie de martillo para hacerle los rayones. ¿Que se va a tratar la piedra de abajo? Porque entre dos piedras hacemos el trigo, como dice el refrán. La piedra de arriba se deposita a un lado y se trata lo que es la piedra de abajo. Entonces ya te digo que es un proceso bastante laborioso, había veces que había que levantarlo incluso una vez o dos veces al día. Entonces es bastante laborioso por el desgaste que hace del rozamiento entre una piedra y otra. Claro. Como vemos, todo es movido por la fuerza del agua, por la fuerza hidráulica. Cuando el rodeno, tanta vuelta da el rodeno, que está enganchado al eje este, da la piedra, que ahora mismo está suelta, si no esta piedra estaría dando vueltas, y a su vez, por un sistema de correas y poleas, meneamos toda la maquinaria del molino, se menea por la fuerza de lo que es el agua. Y ahora aquí vamos a explicar, una vez tenemos ya la parte del tratamiento de las piedras hechas, vamos a explicar lo que es ya el proceso de molienda. Una vez tenemos el grano lavado y seco, y tenemos las piedras preparadas, el grano se vierte en esta especie de torba. Cuando el grano lo vertimos en esta torba, aquí si os fijáis, hay una pequeña estructura de madera redonda que se llama el rosquete, con una serie de pletinas. Cuando la piedra está dando vueltas, el rosquete da tantas vueltas, da la piedra y permite el movimiento de la canaleta. Mediante esta peza hacemos que la canaleta se incline más o se incline menos y caiga más grano o menos. Y este sistema es el sistema de alerta que tenían los molineros. Este zonaje se engancha aquí, este pequeño péndulo está en el fondo de la torba y cuando queda unos 10 o 15 minutos de molienda, por peso cae esta especie de alarma da en las pletinas de lo que vulgarmente conocemos el rosquete, indica de que quedan unos 10 o 15 minutos de molienda. Si el cliente va a seguir moliendo grano, volvemos a verter el grano en la torba. Si va a finalizar, esperamos que se agote y pasaríamos a limpiar y a pasar al siguiente cliente.
tiene en su extremo una especie de recogedor que se llama la raqueta, tantas vueltas de la piedra va la raqueta, que es la que permite ir recogiendo los granos hasta que cae a este pequeño cajoncito, que es donde se deposita la harina, para después con estas paletas depositarla en los sacos para poder llevárselas. Bueno, pues ahora Miguel nos va a explicar qué es este rinconcito del museo. Pues aquí tan solamente encontramos las distintas herramientas que hacía falta para lo que es el mantenimiento del día a día del molino, los distintos sistemas de medidas que había, y aquí podemos encontrar, para que veáis un poco paso a paso cómo se preparaban lo que son las cucharas, que son esas especies de espigas que están enganchadas en la rueda de abajo que conforma el roderno, que es donde golpea el agua. Como vemos, primero hay que hacer una forma más gruesa y después con este molde se le empieza a dar forma. Hasta que acaba en esto, que sería una cuchara que aún no está puesta para conformar el roderno. Aquí vemos un par de ellas de cuando el roderno se ha deteriorado, ha habido que cambiarla, y vemos cómo se deteriora con el paso del tiempo y la cal que cría de estar en contacto continuo con el agua. El molino se alimenta del río Faala. Cuéntanos todo este sistema de canalización y todo lo que nos tengas que contar aquí de este rincón. Mira, el molino se nutre, como tú bien dices, del río Faala, de una presa que hay a unos 2 kilómetros arriba, y el agua es derivada por acequia hasta llegar a este lugar. Como vemos, cuando llega aquí se parte en dos, en esta especie de estructura que se llama el pico pato, es lo que vulgarmente se conoce como el pico pato, por la estructura, por la similitud que tiene con el pico de este ave. Y aquí el agua donde se canalizan dos, una que va a una piedra y otra que va a otra piedra. Ajá. Como comentamos anteriormente, 2 entradas de agua y 2 salidas de agua abajo. Cuando el agua cae por aquí, llega a un cubo. O sea, aquí se conoce como cubo y tiene unos 7,20 metros de longitud. Cuando hay agua suficiente, el cubo se llena y esos 7,20 metros de altura de agua hasta salir por el orificio que hace el agua, que es el saetillo, si recordamos como hablamos antes, hace que tenga la presión y la fuerza suficiente para golpear sobre las cucharas y poder mover la rueda. Y se necesitan unos 50 o 60 litros por segundo para que el molino tenga fuerza para menear cada piedra. Bueno, Miguel, hemos llegado aquí al final y hemos hablado de todo, pero el corcho no ha salido. ¿Por qué Molino de los Corchos? Pues mira, su nombre tiene origen porque en 1905 hubo un periodo de sequía muy grande y no había materia prima para moler trigo. Entonces, como había que seguir produciendo y comiendo, reconvirtieron el molino a moler corchos. De ahí el nombre originario de Molino de los Corchos, se le quedó. Entre 1905 y hasta la guerra civil estuvo moliendo corchos. ¿Cómo se molía el corcho? El corcho molerse daba esta especie de viruta de corcho que se llama serrín de corcho, que se utilizaba para la exportación de la uva de meza. Antes los periodos de travesía de los barcos eran muy largos, eran de 15-20 días, y el corcho era un muy buen aislante para que esa uva no se deteriorase. ¿Cómo funcionaba? Se cogían los barriles que iban ahí a la bodega de los barcos, se ponía papel, una tanda de serrín de corcho, papel y una tanda de uva. Ajá. Papel, serrín de corcho, papel y una tanda de uva, así hasta llenar los toneles y guardarlos en las bodegas. Y era un gran aislante, como digo, para poder conservar la uva, para que llegase en buenas condiciones debido a las largas travesías que había. No había barcos frigoríficos como ahora. Este hombre que vemos aquí fue el primer dueño del molino. Yo soy la sexta generación, mi padre la quinta, y mi abuelo, que fue Antonio Galiano, fue el último molinero en activo que tuvo el molino. Y a la última panadería que le estuvo moliendo fue al colmenero de aquí de Alaurín. Hemos llegado al final del recorrido y ahora pues me gustaría que le contaras a la audiencia de Revista Lugar de Encuentro qué tiene que hacer, cómo contarse contigo para no perderse este rincón.
Pues mira, tan solamente tiene que escribirnos a nuestro correo electrónico molinodeloscorchos@gmail.com o contactar con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes, Instagram o Facebook, es Molino de los Corchos también, no tiene pérdida, y nosotros con la mayor brevedad posible trataremos de ponernos en contacto con ellos y acordar disponibilidad por las dos partes, y estaríamos encantados de seguir enseñando esta joya como tú comentas. Muchísimas gracias una vez más por guiarnos por este rincón lleno de vida y decir que el Molino Morisco de los Corchos es un rincón lleno de vida de Alhaurín el Grande. ¿Te gustaría estar al día de lo que pasa en Málaga y sus pueblos? Noticias locales con información veraz, eventos culturales, festivos y deportivos, entrevistas exclusivas y actualidad. A diario en nuestra web www.revistalugardencuentro.com. Revista en papel trimestral desde el año 2002. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales para no perderte nada. Lugar de encuentro, desde Alhaurín el Grande, para el Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Málaga y Costa del Sol.